¿Sabes cuáles son las etapas para la superación de un duelo? Te invito a ver el video completo para que conozcas cada una de las etapas del duelo. Además, te daremos algunos consejos prácticos para superar cada etapa. Si has pasado por alguna pérdida, cuéntanos cómo lo trabajaste en los comentarios, te leemos. Si te interesa recibir más contenido, suscríbete al canal, semanalmente estamos subiendo nuevos videos. Esto es el Insight, y sin más comenzamos. El duelo es un proceso natural que experimentamos después de la pérdida de algo o alguien importante en nuestras vidas. Aunque todos vivimos el duelo de manera diferente, generalmente se reconocen 5 etapas principales. 1. Negación. En esta etapa, es común negar o rechazar la realidad de la pérdida. Puede ser difícil aceptar lo que ha sucedido y se busca evitar los sentimientos dolorosos relacionados con la pérdida. Sin embargo, la superación de esta etapa implica reconocer y aceptar gradualmente lo sucedido. Está bien si al principio tienes dificultades para aceptar la pérdida debido al fuerte vínculo que tenías con esa persona o situación. La negación no está mal, lo que está mal es preferir vivir en el pasado en lugar de afrontar el presente, a pesar del dolor que suponga, por lo que seguir adelante es necesario. 2. Ira. Durante esta etapa, pueden surgir sentimientos de ira, frustración e injusticia. Es normal sentir enojo hacia uno mismo, hacia los demás o incluso hacia la persona o situación responsable de la pérdida. Superar esta etapa implica aprender a canalizar la ira de manera constructiva y encontrar formas saludables de lidiar con esos sentimientos. La ira es un síntoma correcto. Preocupante sería que a pesar de la pérdida no sintieras nada. Si sientes ira, usa ese coraje para seguir adelante. Es posible que esta vez sea más complicado, pero tu coraje y determinación te ayudarán a no rendirte. 3. Negociación. En esta etapa, se intenta buscar soluciones o formas de revertir la pérdida. También puede haber un deseo de volver atrás en el tiempo y hacer las cosas de manera diferente. Sin embargo, superar esta etapa implica comprender que algunas cosas están más allá de nuestro control y que es importante aceptar la realidad tal como es. 4. Depresión. Durante esta etapa, es común experimentar tristeza profunda, desesperanza y falta de interés en las actividades cotidianas. La superación de esta etapa implica permitirse sentir y expresar la tristeza, buscar apoyo emocional y profesional si es necesario, y encontrar formas de cuidarse a uno mismo física y emocionalmente. Socialmente nos han enseñado a siempre mostrar una sonrisa a pesar del dolor, pero eso es incorrecto y hasta peligroso. Tienes que aprender a vivir todas tus emociones, y la tristeza es una de ellas, por lo que es vital no estancarnos en esta emoción. En este punto tienes que dejar de ver hacia atrás y entender que la pérdida no se puede cambiar. Por lo tanto, es necesario volver a mirar hacia adelante y darte cuenta que hay muchas cosas y personas que valen la pena. 5. Aceptación. En esta etapa, se llega a un punto de aceptación de la pérdida y se encuentra una nueva forma de vivir sin la presencia física de lo perdido. La superación de esta etapa implica encontrar un nuevo equilibrio y renovar el sentido de vida, centrando la atención en el presente y en la construcción de un futuro significativo. Esta es la última etapa y es triste saber que no todas las personas llegan a este punto. Si ya lo lograste, siéntete orgulloso de ti mismo, porque lo que has logrado no es fácil, pero superar las etapas anteriores sin darte cuenta te fortalecieron para afrontar una nueva vida en donde no vas a olvidar la pérdida, sino que ahora la vas a honrar cada día de tu vida. Es importante recordar que las etapas del duelo no siguen un orden lineal y pueden solaparse entre sí. Cada persona vive el duelo de manera única y puede llevar diferentes tiempos para superar cada etapa. Superar estas etapas implica permitirse sentir y expresar las emociones, buscar apoyo y comprensión, cuidarse a uno mismo y tener paciencia durante este proceso de sanación. Gracias por acompañarnos en este video acerca de cada una de las etapas del duelo y cómo superarlas. Si te ha gustado, te invitamos a dejar tu like y no olvides suscribirte. La próxima semana estaremos compartiendo otro video sobre el duelo, pero esta vez enfocado en cómo ayudar a los niños a superarlo. Ellos son los más vulnerables y no manejar correctamente la pérdida les podría traer consecuencias en un futuro.
Asegúrate de dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre otros temas que te gustaría que tratemos en futuros videos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Al final de este video te dejamos un par de recomendaciones referentes a la salud mental y bienestar emocional. Hasta la próxima, cuídense y sean felices.